Buenos días, damos inicio a este espacio. Yo soy Carolina Pérez, referente del Programa Departamental de Farmacovigilancia y soy quien desde la Secretaría los estará acompañando el día de hoy durante esta actividad. Bueno, en nombre del Programa de Farmacovigilancia, del Proyecto de Medicamentos de la Dirección de Factores de Riesgo y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, les damos a todos la bienvenida y les manifestamos nuestro agradecimiento por haber acudido a esta invitación. Esperamos que este espacio pueda ser de agrado para cada uno de ustedes y que les pueda proporcionar herramientas de conocimiento. Bueno, es importante mencionar que este espacio se genera como respuesta a la problemática que surge por el desconocimiento y los mitos relacionados con el consumo de productos naturales, específicamente hablando de productos fitoterapéuticos y otros productos a base de plantas medicinales. En este caso específicamente estaremos tratando lo referente al riesgo asociado del consumo simultáneo de estos productos con un medicamento de síntesis química. Bueno, entonces, básicamente la intención es poder generar información, compartirles conocimiento orientado a promover el uso racional, el uso informado y por tanto seguro de este tipo de productos y de alguna manera ir cambiando esa concepción que tiene las personas de que al ser productos naturales están desprovistos de toda toxicidad, de que no tienen interacciones con otros medicamentos o que son inocuos y no van a producir daño. Bueno, para hablar de esto, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Manuela Jaramillo Builes. La doctora Manuela es médica especialista en toxicología clínica de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como toxicóloga clínica en instituciones hospitalarias y también como docente de la Universidad San Martín. A manera de información, les informo pues que tendrán disponible en el chat tres accesos para unos cuestionarios. El primero de ellos es la lista de asistencias para que por favor todos ingresen allí y hagan su registro. También tendrán disponible una encuesta para registrar las preguntas que tengan. Al final se va a dar un espacio para darles respuesta a estas. Y también tendrán disponible la encuesta de evaluación de satisfacción de esta capacitación con el fin de que puedan registrarla una vez hayamos finalizado. Bueno, de esta manera, entonces le damos la bienvenida a la doctora Manuela, agradecemos su presencia y la oportunidad de podernos compartir este conocimiento. Doctora, buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos los que están aquí con nosotros en esta charla. Agradezco mucho a Carolina por la invitación y también al grupo, a la Dirección de Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia por la invitación a dar la charla. Espero pues que sea de todo su agrado lo que les voy a compartir y ya saben pues que al final estamos dispuestos a responder las preguntas que tengan. Les repito entonces mi nombre. Yo soy Manuela Jaramillo, soy médica toxicóloga de la Universidad de Rosario y actualmente docente de la Universidad San Martín de la sede Sabaneta. Vamos entonces a iniciar con nuestra charla. La idea es hablar de entonces de interacción entre productos naturales con medicamentos de uso frecuente. El contenido que vamos a ver pues, a lo largo de esta más o menos hora, inicialmente vamos a hablar de algunas definiciones, algo de regulaciones internacionales y las regulaciones que nos competen a nosotros acá pues, en Colombia, estadísticas, los problemas relacionados con el uso de estas sustancias y productos herbales. Posteriormente vamos a hablar ya directamente de las interacciones. Después vamos a hacer como un breve espacio para hablar de hepatotoxicidad porque es muy importante, unas recomendaciones y finalmente las conclusiones. Entonces, empezamos por las definiciones. Un producto natural es todo producto que surge a partir de una planta o de parte de ella, bien sea de la raíz, de las semillas, de las frutas, de las hojas de dicha planta o también
de los extractos que se hayan obtenido al realizar algún tipo de tratamiento con estas plantas y algunos disolventes o algunas otras sustancias químicas que sirvan para modificar pues, dicho producto natural. Ya el suplemento dietario, que vamos a escuchar esta palabra como a lo largo de la charla, porque es la que abarca más o menos todos estos productos de los cuales vamos a hablar. Entonces, un suplemento dietario se define como un producto que contiene un ingrediente para suplementar la dieta. Estos ingredientes pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, pueden ser aminoácidos, pueden ser hierbas o cualquier otra sustancia botánica que sirva pues, para ayudar a complementar esa dieta. Todos los productos homeopáticos son preparados farmacéuticos por técnicas homeopáticas. Estas técnicas homeopáticas surgen en Alemania, ¿cierto? Y se basan en administrar unas dosis muy pequeñas de algún medicamento para activar como las defensas del organismo, ¿sí? Y con eso tratar de prevenir, aliviar, curar, tratar o rehabilitar alguna enfermedad que tenga el paciente. Y hablamos de un producto fitoterapéutico, cuando es un producto medicinal, ¿sí? Que proviene de una planta, pero que no contengan los principios activos o que ya estén definidos químicamente para otro tipo de sustancias medicinales, pero que sí tenga actividad terapéutica y se le haya demostrado que tenga seguridad farmacológica. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque cuando nosotros hablamos de los productos herbales y de las sustancias que les voy a mencionar a continuación, estamos hablando de suplementos dietarios. Es diferente a los productos homeopáticos, es diferente a los productos fitoterapéuticos en el sentido de las regulaciones que se presentan a nivel de las diferentes, digamos, de la FDA o del INVIMA, que son las agencias pues, reguladoras de estos productos. ¿Listo? Esta frase es importante. Los medicamentos son considerados inseguros hasta que se prueba su seguridad. Los suplementos dietarios son considerados seguros hasta que se prueba su inseguridad. Esto va de la mano con lo que les estaba diciendo con respecto a las regulaciones. Y es que para que un medicamento pueda salir al mercado, tiene que tener varios años de procesos, de estudios. La empresa a la cual está produciendo este medicamento tiene que garantizar que el medicamento sea eficaz para la enfermedad que se está presentando, que sea seguro, es decir, que tenga la menor cantidad de efectos adversos posibles y que tenga pues todas las normas de calidad cumplidas, ¿cierto? Pasan varios años entre el inicio del desarrollo de un medicamento y la aprobación para la comercialización de este medicamento por parte de las agencias reguladoras, digamos en este caso la FDA sobre todo. Los suplementos dietarios, al contrario, no tienen ningún tipo de regulación en este sentido, no tienen que hacer este tipo de ensayos clínicos, no tienen que hacer todos estos procesos tan largos, sino que ellos deben garantizar en su laboratorio que sí cumplan con ciertas condiciones pues, de calidad, pero ellos pueden sacar sus suplementos simplemente diciendo que es un producto que no es para tratamiento, para diagnóstico ni para curar enfermedades, ¿cierto? Sino que es simplemente un suplemento dietario. Entonces, lo pueden sacar y solo en el momento en el que empiecen a ver algún reporte de efectos adversos, alguna persona que pueda presentar una toxicidad por dicho suplemento, entonces solo hasta ese momento puede entrar la agencia reguladora a estudiar dicho suplemento y pues definir si hay que hacer algún cambio, si hay que retirarlo del mercado o cualquier otra cosa que se vaya a realizar. Con respecto a las regulaciones internacionales, pues les voy a hablar sobre todo como en la parte de Estados Unidos. Desde 1994 salió esta acta que es Salud y Educación de los Suplementos Dietarios, que hace parte pues de las actas de la FDA. Y desde esto es que se empezó a decir que estos suplementos dietarios no requerían ser regulados por la FDA como un medicamento, pues como se regulan los medicamentos para poder ser comercializados.
Entonces, los productores de dichas sustancias lo que tenían que hacer era simplemente sacar el producto al mercado diciendo lo que les decía ahora, que no, pues, no pueden decir que es para tratar o curar enfermedades, sino simplemente que es para suplir la dieta, para suplementar la dieta. Entonces, no requieren una aprobación directamente de la FDA antes de la comercialización. Entonces, esto pues se puede ver afectada o más bien afectada, no podemos conocer a ciencia cierta cómo es la efectividad de este suplemento, si de verdad ayuda o no para lo que dice que ayuda, qué tan seguro es, o sea, qué tan buen perfil de seguridad tiene en el sentido de que no produzca muchos efectos adversos ni mucha toxicidad. Y aquí en esta parte de seguridad también entra todo lo de las interacciones, ¿cierto? Que no sea un medicamento que tenga muchas interacciones con otros, sobre todo que sean para enfermedades, digamos, importantes o que puedan generar cambios drásticos en la salud del paciente. Y también hace que esa calidad de ese producto sea desconocida. Ya vamos a hablar un poco de toda la parte de la calidad. Entonces la autoridad regulatoria entraría solamente en caso de que haya un evento adverso y es aquí donde es tan importante el hecho de que nosotros como médicos o personal de la salud, pacientes, regentes de farmacia, las personas encargadas de los diferentes estudios, las mismas empresas farmacéuticas o laboratorios, hagamos adecuado reporte de todos estos eventos adversos, porque solo de esta manera, reportando, es que podemos definir que hay un evento que se está presentando en varias personas y que tiende a ser significativo, entonces que dicho, pues digamos que un suplemento necesita ser estudiado para poder evitar que ese evento adverso se siga repitiendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un papel nosotros fundamental. También lo que sí pues, puede realizar las agencias reguladoras son, por ejemplo, aquí el INVIMA o la FDA en Estados Unidos, es monitorizar esos reportes que se dan, ¿cierto? Entonces ellos deben tomar todos los reportes, analizarlos, estudiarlos adecuadamente, definir qué se va a hacer con ese suplemento que está involucrado, sacar pues alertas, ¿cierto? Sobre todo pues para las farmacias, para los médicos y todo, para tener presente que puede haber un evento adverso relacionado con alguna sustancia. También se encargan del monitoreo de las etiquetas, de la información que dan estas empresas en las etiquetas, ¿cierto? Que sí sea una información verídica, que corresponda a lo que realmente tiene pues como la sustancia o que las sustancias que tengan, sí correspondan pues como a la función que dicen tener. Y también la regulación de la promoción y el mercadeo de estas sustancias. Hablando de las regulaciones nacionales, entonces hay varios decretos y varias resoluciones, ¿cierto? Pero hay dos muy importantes. Uno es el decreto 3863 del 2008, en el cual se habla de todos los requisitos para la fabricación y comercialización de todos estos suplementos dietarios. Las buenas prácticas de manufactura, entonces son sobre todo pues como directamente para las empresas, la obtención de registros sanitarios, el etiquetado, entonces es muy importante que en la etiqueta, como vemos aquí pues en la foto de la derecha, diga que este producto es un suplemento y no un medicamento, ¿cierto? Que no es para tratamiento, para cura, por eso no es un medicamento. Es importante no consumir en estado de embarazo y lactancia. En algunas ocasiones debe decir también que no se recomienda su uso en niños, ¿cierto? Por al no tener unos estudios adecuados que hablen de seguridad en los niños. También pues ahí debe decir, entre otras cosas, la cantidad máxima de ingredientes, la cantidad de cada ingrediente, que no contengan pues sustancias que representen un riesgo para la salud de las personas, bueno. Y también toda la parte de la publicidad. Y por otra parte está el decreto 1156 del 2018, por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitario de productos fitoterapéuticos. Entonces en este también pues es toda la parte para una empresa sacar un registro sanitario de un producto X. También en esto involucran toda la regulación frente al envase, las etiquetas, los empaques, las buenas prácticas de manufactura y toda la parte de control y vigilancia sanitaria.
Hablando un poco de las estadísticas, entonces sabemos que el uso de estas sustancias es un uso que es global, o sea, es decir, en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados, se puede, hay uso de estas sustancias. En los países en los países desarrollados, hasta un 25% de los adultos se ha visto pues que consumen estos fitoterapéuticos o de suplementos dietarios. Sin embargo, hasta en un 80% de los adultos en países en vía de desarrollo tienden a consumir estos productos. La diferencia de pronto radica en que en los países en vía de desarrollo, sobre todo los países latinoamericanos, los países de la India, por ejemplo, y los países orientales, utilizamos mucho más sustancias que no están, digamos, fabricadas en pastillas, ¿cierto? En jarabes y ese tipo de cosas, sino que se consume mucho la planta, pues, directamente, ¿cierto? La hoja, el tallo, la raíz, porque se tiene todavía como mucha tradición en ese sentido. Aproximadamente entre un 20 y un 35% de los usuarios que consumen medicamentos de prescripción, medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, para la tiroides, medicamentos para alguna patología psiquiátrica, cualquier tipo de medicamento de prescripción, pueden llegar a consumir también suplementos dietarios. Entre un 40 a un 60% de adultos con enfermedades crónicas, esto representa un gran riesgo porque estos pacientes con enfermedades crónicas son uno de los grupos de factores de riesgo. Cuando se toman estos suplementos pueden generar más toxicidad, muchas más interacciones, complicaciones y pues acerca de su patología de base. Entonces, miren que casi que 1 de cada 2 personas que tienen enfermedades crónicas consumen otro tipo de suplemento diferente de los medicamentos formulados por el médico. 34.8 pacientes que tienen falla cardíaca, son datos más o menos del 2016, consumen pues medicamentos y vamos a ver más, consumen suplementos dietarios y vamos a ver más adelante que una de las grandes complicaciones de estos productos y interacciones es con antihipertensivos, arritmias cardíacas, ¿cierto? Entonces, en la parte pues, de un paciente con falla cardíaca se puede ver muy complicado su manejo. Este centro pues, de control de intoxicaciones de Estados Unidos anualmente hace un reporte de las llamadas que recibe, de las intoxicaciones que se presentan en los diferentes hospitales de Estados Unidos y revisando pues, el reporte anual número 36 que fue del año 2018, se encontraron 540 solicitudes de información sobre suplementos dietarios, es decir, 540 llamadas a este centro para preguntar cualquier cosa sobre un suplemento dietario. 1.338 solicitudes de información por toxicidad por plantas, entonces una persona que de cualquier manera tenía una duda sobre si una planta podía o no generar toxicidad, entonces miren, fueron 1.338 llamadas a este centro. La exposición ya, o sea, directamente que el paciente no solamente que hayan llamado a preguntar, sino que sí hayan tenido ya una exposición directa por cualquier vía a suplementos dietarios, correspondió al 2.33% de todas las exposiciones. Esto no suena muy grande, sin embargo, pues todas las exposiciones estamos hablando de intoxicaciones por medicamento, por productos pues tipo plaguicida, por sustancias químicas, o sea, cualquier tipo de exposición. El 2.33% correspondió a suplementos dietarios. Y se ha visto que el aumento de exposiciones serias, una exposición seria quiere decir que tuvo resultados graves o incluso la muerte, se ha visto que ha aumentado esas exposiciones serias en los últimos 10 años. Y hay una cosa muy grave y es que a pesar de que tenemos estas estadísticas, realmente la mayor cantidad de personas que sufren algún tipo de efecto adverso asociado a un suplemento dietario no llaman ni al centro ni consultan a un servicio médico. Entonces probablemente hay un subregistro muy grande con respecto a estos datos. Y esto también en un artículo del 2016, solo como a manera de información, es
los 10 suplementos dietarios más vendidos en Estados Unidos. Entonces así pues acá les puse también el nombre en español, uno que se llama el marrupio, arándano, ¿sí? Aunque no todos necesariamente estén asociados a toxicidad o interacciones, pero igual pues son los más vendidos. La equinácea, que son pues diferentes especies, la simífuga, que es también pues pues esta plantica, se utiliza para la menopausia, algunos problemas ginecológicos. La linaza la utilizan mucho pues como para toda la parte ¿cómo se llama? Constipación y estreñimientos. La valeriana, la yohimbina, complejos de bioflavonoides, el sopalmeto, que lo utilizan para la hiperplasia prostática benigna, el jengibre. Entonces, como les digo, no todos pues están relacionados con interacciones y toxicidad, pero estos son como los 10 más vendidos en Estados Unidos al 2014, pues al estudio del 2014. Entonces, ¿cuáles son como los problemas más grandes relacionados con estos productos dietarios, con estas sustancias dietarias? Pueden haber sustancias escondidas, ¿sí? Que son activas, es decir, en algunas ocasiones, por ejemplo, sucede mucho en el caso de los productos para adelgazar, pueden tener otras sustancias que ellos no las nombran en las etiquetas ni en las fichas técnicas de los productos, pero que pueden ser sustancias que son activas y que pueden tener algún efecto biológico. Por ejemplo, la sibutramina. La sibutramina es un medicamento que fue retirado del mercado hace varios años por alteraciones cardiovasculares, y muchos de los suplementos dietarios para disminuir de peso se ha visto que tienen dentro de esas sustancias escondidas que claramente no reportan la sibutramina. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un problema muy grave y es muy difícil de saber cuando una persona tuvo una exposición y tuvo algún efecto adverso, si es realmente por la sustancia principal que dice tener el producto, o si es porque tiene alguna otra cosa diferente que pudo haber estado haciendo ese efecto adverso. Otras cosas que, por ejemplo, tienen también los productos para bajar de peso son sustancias como hipotensoras, ¿cierto? Por ejemplo, triamtereno, han encontrado que el triamtereno es un diurético potente, entonces eso también pues es bien importante. Sustancias que pudieron haber sido previamente retiradas, les contaba el caso de la sibutramina que fue retirada por esos problemas cardiovasculares, pues claramente una persona que entonces se exponga a esto, y sobre todo si no tiene conocimiento que se está exponiendo a eso, toma dosis más altas o de manera crónica, entonces más riesgo de complicación. Ya dijimos que son sustancias que no son estudiadas de una manera tan, digamos, sistemática como lo hacen con los medicamentos que van a salir al mercado. Y lo otro es que también pueden tener algunos contaminantes como pesticidas, metales pesados, ¿cierto? O impurezas como alergenos, esporas, otro tipo de cosas que también puedan generar algún tipo de compromiso en la salud del paciente que lo está tomando. Otra cosa que se ha visto es que dicen que tiene una sustancia principal, ¿cierto? Pero que realmente no esté o en una cantidad mucho menor de la que realmente dicen. En un estudio que hicieron en el 2003 en Toronto, en 44 suplementos dietarios, casi la mitad de los medicamentos, perdón, menos de la mitad de los medicamentos contenían lo que realmente listaban, ¿cierto? O sea, decían que tenía una cosa y realmente no la tenían. Una de cada 2 productos no tenía lo que realmente decía que tenía. Y más del 50%, o sea, también más de la mitad de estos productos contenían algo que no habían listado. Entonces, esto es muy grave porque, pues, si el paciente, primero, pues, puede estar consumiendo algo que se supone no ser tóxico, pero resulta que al tomarlo, como no dice en la etiqueta que tiene X o Y cosa, pues puede generar los efectos adversos. Y lo otro es que cuando generan los efectos adversos y se va a estudiar dicha sustancia, es más complicado para las agencias reguladoras saber realmente a qué se debió ese efecto adverso. Entonces, eso complica mucho los estudios con estas sustancias. Puede generar retraso o descontinuación de tratamientos médicos. Y es que muchas personas, digamos, no empiezan un tratamiento adecuado, por decir algo, para el cáncer, ¿sí? O para la presión o para el azúcar, porque quieren empezar con un producto natural que es mejor, ¿sí? En su idea tienen como que el producto natural es mejor,
entonces no comienzan el tratamiento que está, digamos, médicamente indicado. O por el contrario, ya están en un tratamiento y deciden descontinuarlo, deciden suspender ese tratamiento para empezar el tratamiento con el suplemento. Yo con eso no quiero decir que no hayan sustancias, digamos, productos herbales, fitoterapéuticos u otras sustancias que puedan servir, porque pues finalmente hay estudios en otras sustancias que sí han demostrado pues como efectividad, pero en muchos de los suplementos dietarios sí sucede esto. ¿Listo? Lo otro es el mercadeo ilegal, sí, las ventas por internet, las ventas por redes sociales, por correos electrónicos. Eso también representa pues un problema muy grande, sobre todo para estas agencias reguladoras, porque es muy difícil lograr pues limitar como toda esta venta de productos. Muchas veces son, digamos, empresas que no están legalmente constituidas y aún así por redes sociales o por internet las pueden vender. Lo que ya hemos dicho, que Carolina también lo decía ahora, es esa falsa creencia sobre lo natural. No todo lo natural es inocuo, ¿cierto? De hecho, de muchas cosas naturales surgen venenos, surgen medicamentos y otras cosas que pueden tener sus efectos adversos. Entonces, hay que tener pues como muy presente que no por ser natural quiere decir que sea inocuo, pues hay que tomarlo igual con mucha precaución. Y también la autoprescripción, que esto es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es que a mí vi una publicidad por televisión, entonces conseguí el producto, o por internet, o me llegó al correo electrónico, o la vecina me dijo, o yo he escuchado, ¿cierto? Entonces, por lo general son autoprescripciones. Realmente es rara la prescripción por parte de personal médico, o obviamente pues es sin hablar de los médicos alternativos, pues que ellos sí prescriben estas sustancias, claramente pues sustancias que han demostrado efectividad. Entonces esto es muy grave porque pues generalmente la persona compra el producto sin cerciorarse primero, sin cerciorarse con un médico, sin buscar información, sin saber qué puede esperar de dicho producto. Y aquí les pongo pues unos mitos potencialmente peligrosos con los cuales hay que tener cuidado. Entonces uno de los mitos es entre más mejor, ¿cierto? Entonces como es un producto natural no pasa nada, entonces pueda tomar una dosis mayor, pues resulta que entre más puede ser peor porque a dosis acumulada podemos tener una mayor toxicidad dependiendo del producto. Lo natural es seguro, ya hablamos de eso, lo natural es mejor. Se ha usado por muchos años, entonces debe funcionar, ¿sí? Pues hay muchas sustancias, muchos productos herbales que se han usado por muchos años, ¿cierto? Pero aún así no dejan de tener la toxicidad o no se debe dejar de tener los riesgos, las precauciones, perdón, con respecto a los riesgos que representan. No los dejarían si no fuera verdad, pues ya sabemos que las regulaciones no son digamos, tan adecuadas en este tipo de medicamentos y de sustancias, y si hiciera daño no lo dejarían vender. Pues ya sabemos que pues, primero no requieren una aprobación antes de que puedan salir al mercado, y segundo pues que pues hay muchas empresas que hacen un mercado ilegal y que es muy difícil de detener. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar de las interacciones. Entonces, ¿cómo se define una interacción? Son los efectos, pues se habla de una interacción cuando los efectos de un medicamento que yo estoy tomando cambian en presencia de otro medicamento, de una medicina herbal, de un alimento, de una bebida o de algún agente ambiental. Entonces, no solo hablamos de interacciones con medicamentos y medicamentos, sino también con productos herbales, algunas comidas. Aquí del único alimento que vamos a hablar es la toronja, porque pues digamos que es como un tema aparte, bebidas o agentes ambientales, ¿listo? Esos cambios de esos efectos del medicamento pueden, bien sea, aumentar la toxicidad del producto del medicamento o reducir la efectividad, y ya vamos a ver cómo. Entonces, claramente si yo aumento la toxicidad, la posibilidad de efectos adversos, pues voy a tener problemas en la salud del paciente, pero también si reduzco la efectividad, por decir algo, de un antihipertensivo, pues también va a tener muchos problemas, porque entonces el paciente no va a tener su presión adecuadamente controlada, o su glicemia adecuadamente controlada, o su enfermedad psiquiátrica o sus convulsiones no se van a controlar adecuadamente. Entonces, tanto el aumento de la toxicidad como la reducción de la efectividad son muy importantes. Tenemos dos tipos principales de interacción.
las farmacocinéticas y las farmacodinámicas, pero hay una adicional que es importante tener en cuenta y es la interacción entre el paciente y la sustancia. ¿Qué quiere decir? El paciente con todas sus digamos, variabilidades que tiene, o características mejor, las enfermedades que pueda tener, la parte genética, ¿cierto? Hay, digamos, cambios genéticos sobre ciertas enzimas o transportadores o proteínas en el organismo que pueden hacer cambiar también cómo funciona ese medicamento dentro del organismo, ¿cierto? Algunas enfermedades, por ejemplo, aquí son muy importantes si los pacientes tienen falla renal o falla hepática, que también pueden alterar todo el metabolismo y eliminación de los medicamentos, entre otras cosas. Entonces, también es importante tener en cuenta las características del paciente, bueno, la edad, el sexo, ¿cierto? Para porque eso también puede hacer una interacción con las diferentes sustancias. Entonces, hablando de las dos primeras, que les digo son las más importantes, hablamos de una interacción farmacocinética cuando estamos hablando de los cambios sobre la cinética o el movimiento del medicamento en el organismo. Entonces, la farmacocinética son todos los procesos por los cuales un medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina en el cuerpo. Entonces, cualquier cambio sobre estos 4 parámetros, ¿cierto? Sobre la absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación, entonces estamos hablando de una interacción farmacocinética. ¿Cómo puede alterar, por ejemplo, un producto herbal la absorción de un medicamento? La puede tanto aumentar o disminuir, ¿sí? Y aumentar o disminuir tanto la frecuencia con la cual se absorbe, ¿sí? O que lo vuelva más lento, que vuelva la absorción más rápida, o la cantidad como tal de sustancia que se absorbe. Eso lo hace a través de cambios en el pH de la mucosa gástrica, ¿sí? Hay algunos medicamentos que, por ejemplo, necesitan que esté ácido ese pH, ¿sí? Otros que necesitan que no esté tan ácido, por ejemplo. Cambios en la motilidad gastrointestinal, o sea que si, por ejemplo, yo dejo un medicamento que esté muy quieto en el estómago y se absorbe por ahí, pues va a tener como más tiempo para absorberse. Si, por el contrario, tengo un producto herbal que me genera mucho movimiento del intestino, ¿cierto? Me aumenta esa motilidad del intestino, entonces el medicamento va a pasar más rápido por los lugares por donde se puede absorber y eso puede alterar esa absorción. Hay algunos otros, digamos, sustancias que pueden generar una cosa que se llama adsorción, ¿sí? Que es cuando, digamos, atrapa un medicamento y no permite que se absorba por el tejido, pues, del intestino. Y también algunas alteraciones en unos transportadores que lo que hacen es pasar una sustancia de un lado al otro. La distribución entonces se puede alterar sobre todo mediante la interacción con unión a proteínas. Entonces hay algunos medicamentos que requieren unirse a proteínas. Una de las principales es la albúmina, que la tenemos en sangre, para poder, digamos, transportarse. Y hay algunas sustancias que pueden desplazar ese medicamento de esa albúmina o de esa proteína, y lo que hace es aumentar sus concentraciones en sangre, potenciando los posibles efectos adversos. Con respecto al metabolismo, entonces es sobre todo cuando se alteran algunas enzimas que se encargan del metabolismo. El metabolismo de un fármaco es, digamos, como el proceso de transformación de ese fármaco para hacerlo más fácilmente eliminable, ¿sí? Bien sea por vía fecal o por vía urinaria, que son los principales lugares por los cuales se elimina un medicamento. Entonces, hay varias enzimas que van a funcionar en el metabolismo. Una de las principales son las enzimas de citocromo, que ya vamos a ver más adelante. Y con la parte de la eliminación, entonces pueden haber cambios tanto en la eliminación renal como en la eliminación fecal o biliar, ¿sí? Cambios en el pH que también pueden hacer que una sustancia se elimine más o menos, y cambios en el flujo sanguíneo. Por su parte, las interacciones farmacodinámicas, entonces estamos hablando de una interacción farmacodinámica cuando una sustancia, un suplemento, cambia los efectos de la droga, pues, o del medicamento, perdón, en su sitio de acción. Entonces, esas interacciones farmacodinámicas pueden ser sinergistas, cuando lo que hace es aumentar o potenciar el efecto que genera el medicamento. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los antihipertensivos. Entonces, si por ejemplo hay una sustancia que también baja la presión arterial, pues está haciendo un efecto sinergista, ¿cierto? Está haciendo un efecto aditivo con los antihipertensivos.
o una sustancia antagonista u opuesta, y es que hace ese efecto opuesto. Entonces, volviendo al ejemplo de la hipertensión, si yo tengo una sustancia que me genera hipertensión, lo que voy a hacer es el efecto contrario a las sustancias que me generan la hipotensión, ¿cierto? A los antihipertensivos. Entonces, ahí lo que voy a hacer es disminuir ese efecto del antihipertensivo. Entonces, con respecto a las enzimas, les decía, entonces las más importantes son unas enzimas que se llaman las enzimas del citocromo, ¿sí? Estos hacen parte del metabolismo principalmente hepático, sin embargo tenemos estas enzimas en otros órganos del cuerpo y son muy, muy importantes para todo el metabolismo de muchos medicamentos. Hay muchas familias, ¿sí? Muchas familias de citocromos, pero hay 6 que se encargan más o menos del 90% de todos los medicamentos, o sea, que van a metabolizar más o menos el 90% de todos los medicamentos. Y dentro de esas, estas 4, la 3A4, la 2D6, la 12-9 y la 12-19, son las que más, digamos, más medicamentos metabolizan. ¿Yo por qué les pongo esto? Porque miren la cantidad de medicamentos que se metabolizan, y eso que aquí pues yo solo estoy poniendo algunos medicamentos conocidos, ¿cierto? Por ejemplo, amiodarona, que la utilizamos como un antiarrítmico en algunos casos de falla cardíaca, lo que llamamos los azoles, que son para micosis, para hongos, ¿cierto? Algunas benzodiazepinas, carbamazepina como anticonvulsivante o estabilizador del ánimo. Tenemos aquí también esteroides, antirretrovirales, los anticonceptivos orales son muy importantes, algunos opioides, ¿cierto? Entonces miren la cantidad de medicamentos que se metabolizan por estas vías. Y yo quiero que a ustedes les quede esto muy claro, porque ahorita vamos a hablar de algunos productos herbales como más importantes que van a alterar, bien sea inhibiendo, o sea, disminuyendo la actividad de estas enzimas o aumentando su actividad. Entonces, si yo disminuyo la actividad de estas enzimas, ¿sí? En términos generales, porque hay algunos casos particulares, pero en términos generales, si yo inhibo la actividad de alguna de estas enzimas, lo que va a pasar es que estos medicamentos no se van a metabolizar, ¿cierto? Y yo que les decía ahora, que cuando yo metabolizo un medicamento, lo que estoy haciendo es volviéndolo más, digamos, convirtiéndolo en una sustancia que se pueda excretar o que se pueda eliminar más fácilmente. Entonces, si yo no lo estoy metabolizando, estoy dejando ese medicamento ahí más tiempo en plasma para que pueda ejercer su acción, pero también mayor riesgo pues de efectos adversos. Entonces, cuando yo inhibo estos citocromos, eso es lo que pasa. Pero también vamos a ver que hay algunas sustancias que inducen o estimulan estos citocromos. Cuando yo induzco o estimulo estos citocromos, lo que voy a hacer es, por el contrario, metabolizar muy rápido los medicamentos y disminuir su efectividad. ¿Listo? Hay también una proteína de transporte que vale la pena mencionarla, que es la glicoproteína P. Esta glicoproteína P es una proteína, ¿cierto?, que se encuentra sobre todo en el intestino, en cerebro, pues en la barrera hematoencefálica, en el hígado y también en tejidos tumorales, donde lo que hace es transportar las sustancias al exterior de la célula, ¿cierto? Entonces, también, pues para que se pueda eliminar, ¿cierto?, permitiendo que el medicamento salga fuera de la célula y pueda ser eliminado. También hay algunas sustancias, vamos a ver, hay varias que les voy a mencionar ahora, que pueden inhibir o pueden inducir esta glicoproteína P. Entonces, igual, si yo inhibo esta glicoproteína P, ¿sí?, lo que voy a hacer es mantener más tiempo estas sustancias, que son los sustratos de la glicoproteína P, al interior de la célula. Y si por el contrario la induzco, entonces esa glicoproteína me va a sacar más rápidamente todas estas sustancias del exterior de la célula para que sean eliminadas. Entonces, de esa manera también podría aumentar los posibles efectos adversos o disminuir su efecto, pues, su acción. ¿Listo? Y pues hablando ya específicamente de las interacciones producto herbal-medicamento, entonces ya son el efecto de las hierbas, plantas o los extractos de esas plantas en la actividad, metabolismo, pues la toxicidad del medicamento. Más o menos a partir de los 80 empieza a hablarse pues como de estas interacciones, y ya llevamos unos 40 años hablando de interacciones de productos herbales medicamento. Aún así estamos muy crudos en esto porque la mayoría de la literatura con la que contamos son reportes de casos y estudios observacionales. Nosotros en medicina
digamos que sabemos que los estudios que representan una mayor calidad y que nos pueden dar una mejor información son los ensayos clínicos, ¿cierto? Pues sí, con ciertas características. Estos reportes de caso y los estudios, digamos, no tienen tanto peso epidemiológico, sin embargo, ayudan mucho, sirven mucho para que, pues, para empezar a hacer las diferentes investigaciones sobre los posibles efectos adversos de una sustancia. Entonces, como les decía ahora también muy al principio, seguramente hay un subreporte y una subestimación de lo que representa las interacciones producto-herbales-medicamentos para la salud de los pacientes. Entre otras cosas, los factores de riesgo principales para que haya una posible interacción son mayores dosis, ¿cierto? Tanto del producto herbal que el paciente esté tomando como con el medicamento, digamos que ha sido prescrito. Cuando hay polifarmacia, nosotros hablamos de polifarmacia con el uso de 5 o más medicamentos simultáneamente, entonces claramente entre más medicamentos y también aplica entre más productos herbales el paciente pueda estar tomando, mucho mayor riesgo de interacciones. También algunos medicamentos que tienen un rango terapéutico estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Una ventana terapéutica estrecha, que la dosis que me sirve, ¿cierto? La dosis que me representa efectividad para la enfermedad es muy cercana a la dosis que ya me representa una toxicidad, ¿cierto? Entonces pasa, por ejemplo, en el caso de la warfarina, de la digoxina o de la fenitoína, ¿cierto? Que son medicamentos que requieren uno estar vigilando constantemente porque en cualquier momento uno sube un poquito la dosis y ya puede pasar al rango tóxico. Entonces, en esos medicamentos hay que tener mucho cuidado y también representan un mayor riesgo de interacciones medicamentosas. También los pacientes que toman medicamentos cardiovasculares, medicamentos anticáncer, pues, o antineoplásicos, inmunosupresores, sobre todo porque se ha visto que estos son el tipo de pacientes que más buscan consumir suplementos dietarios para prevenir o para ayudarse con estas enfermedades. Entonces vamos a empezar a hablar pues como de algunas sustancias y productos herbales hay miles, ¿cierto? Es imposible uno hablar de ellos en una charla. Sin embargo, estos que yo les voy a mostrar son los que más frecuentemente han sido reportados y que tienen, digamos, como estudios más sólidos sobre las posibles interacciones que puedan representar. Entonces tenemos la famosa hierba de San Juan. Hay un medicamento que se llama OK, ¿cierto? Que es para la depresión. Esa es hierba de San Juan. Su nombre pues científico es el Hipericum perforatum. Tiene unos compuestos principales, pues tiene muchos compuestos, pero los principales que han mostrado pues ser sobre todo pues como el efecto antidepresivo son la hipericina y la hiperforina. ¿Qué interacciones tienen? Entonces tiene dos interacciones que llamamos farmacodinámicas. Una es que inhibe una enzima que se llama la monoaminoxidasa, que esta enzima lo que hace es degradar o ya pues eliminar sustancias como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, que son unas sustancias químicas en el cerebro que ayudan a activar a la persona, a mantener pues estados de ánimo, digamos, pues mantenerlos estables, ¿cierto? Muchos antidepresivos, por ejemplo, actúan en tanto inhibiendo la monoaminoxidasa o inhibiendo la recaptación de esas aminas que les digo, de la dopamina, serotonina, entonces aquí hay una interacción potente sobre esto. La más importante es un síndrome que llamamos el síndrome serotoninérgico y es cuando hay unas cantidades aumentadas de serotonina, sobre todo pues a nivel del cerebro, que llevan a unas manifestaciones que pueden ser muy graves y entonces el paciente puede tener aumento de los reflejos, puede tener fiebre, puede tener aumento pues del todo el movimiento gastrointestinal con diarrea, ¿sí? Hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca que puede llegar pues, a ser grave. Y con respecto a la interacción farmacocinética, es uno de los principales inductores enzimáticos, sobre todo de la citocromo 3 a 4, pero también de varias. Entonces recuerdan ahora que les decía que el 3 a 4 es la enzima por la cual se metabolizan más del 50% de los medicamentos. Por ejemplo, entonces están el amidabrona, la carbamazepina, la eritromicina, algunos macrólidos, atorvastatina, lovastatina. Entonces, si yo tengo
aumentada la actividad de esta enzima, lo que va a hacer es metabolizar muchos medicamentos y eliminarlos más rápido, disminuyendo todo ese efecto en los pacientes. Y también es inductor de la glicoproteína P, que les decía ahora, o sea, que más fácilmente saca, pues, como de la célula las diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí es importante la atorvastatina, la digoxina, la warfarina, la morfina, el verapamilo. Entonces, todos esos medicamentos van a ver su efecto disminuido porque están, pues, inducidas su enzima. Tenemos la toronja, ¿sí? Que tiene como compuesto principal la naringina, o la narigenina, que pues se metaboliza a narigenina, y lo que hace es una inhibición enzimática, o sea, lo contrario de lo que hablábamos de la hierba de San Juan, sobre todo de 3 a 4. Entonces, esta por el contrario, si yo consumo mucha toronja o tomo mucha toronja y estoy tomando algún medicamento que se metabolice por 3 a 4, les repito ejemplos: amibarona, carbamazepina, dexametasona, lansoprazol, los anticonceptivos orales. Entonces, puedo tener una potenciación de los efectos adversos, ¿listo? O sea, mayor. También inhibe algunos transportadores, como la glicoproteína P y otros. Entonces, aquí es una imagen como para relacionar bien. Entonces, yo tomo un jugo de toronja, estoy tomando una dosis adecuada de un medicamento, pero bloqueo la enzima, ¿cierto? Sobre todo 3 a 4, entonces tengo mucho medicamento en mi cuerpo que me puede potenciar los efectos adversos de los medicamentos. O por el lado de aquí que les digo que también tiene inhibición sobre transportadores, por ejemplo, hablando de la glicoproteína P, entonces yo tengo una dosis apropiada, tengo menos, pues por ese bloqueo de esos transportadores, menos cantidad de medicamento en el organismo. Tenemos el ajo, ¿sí? El ajo pues es otro que puede generar pues, diferentes alteraciones. Su nombre científico es el Allium sativum. Tiene como compuestos principales la alicina o alina, tiene uso como antimicrobiano, inmunomodulador, en el cáncer, realmente tiene muchos usos. Sus interacciones, entonces, tiene posible efecto anticoagulante, entonces hay que tener mucha precaución con todos esos otros medicamentos que me funcionan en este punto: la aspirina, la warfarina, las heparinas o cualquier otro anticoagulante. Puede generar hipoglicemia, entonces con los medicamentos para la diabetes, por ejemplo, las insulinas pueden potenciar la hipoglicemia. Y también se ha hablado de una posible inhibición de la citocromo 2E1 y una posible inducción de CYP3A4 y glicoproteína P, pues no tan importante como las otras dos sustancias de las que acabamos de hablar. Tenemos el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es muy, muy utilizado. Tiene pues también unas sustancias principales que son responsables de estos efectos: caenferol, gingolides y bilobalides. Su uso es como antioxidante sobre todo, pero también para inhibición de la agregación plaquetaria, o sea, para disminuir como el potencial de trombosis, ¿cierto? Y también para mejoría de la función cognitiva, todo lo de la memoria, el aprendizaje y eso. Entonces tiene efectos antiplaquetarios, entonces también hay que tener precaución con medicamentos que funcionan para pues, como anticoagulantes, ¿cierto? Lo mismo que les decía ahorita: la warfarina, las heparinas, la aspirina, también algunos antidepresivos como la serotonina tienen estos efectos, entonces ahí existe pues esa posible interacción. Posible inducción de la 12-19, entonces les decía ahora, por ejemplo, el escitalopram, el esomeprazol, el omeprazol, la fenitoína, la imipramina, se metabolizan por esta vía, entonces estarían disminuyendo sus efectos. Tiene el riesgo de disminución del umbral compulsivo, o sea, que en pacientes que tienen algún tipo de síndrome convulsivo, que tomen algún anticonvulsivante o que por alguna razón tengan algún otro medicamento o sustancia que disminuyan también ese umbral compulsivo, entonces puede potenciar la posible convulsión. ¿Listo? Y otra posible interacción es la hiperglicemia, entonces en este sentido estaría disminuyendo los efectos, por ejemplo, de medicamentos hipoglicemiantes o medicamentos para el manejo de la diabetes. El ginseng es otro que se utiliza mucho. Ginseng hay muchos tipos, entonces aquí el que más se habla con posibles interacciones es el Panax ginseng, que es el ginseng asiático.
Listo. Tiene unas sustancias que son las llamadas ginsenoides, su uso pues es como antihipertensivo, para las dislipidemias, tiene efectos de neuroprotección, antioxidantes, para mejoría de la función sexual, mejor dicho, tiene muchos usos relacionados. Puede generar activaciones plaquetarias, o sea, agregación plaquetaria. Por el contrario, no es que antes genere anticoagulación, sino mayor riesgo de trombos, entonces también podría disminuir el efecto de estos antiplaquetarios como la aspirina o anticoagulantes como la warfarina. Entonces no potenciarían el efecto, sino por el contrario, podrían inhibir el efecto de estas sustancias. Retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces yo les hablaba ahora que una de las posibles interacciones farmacocinéticas a nivel de la absorción era por disminución de la motilidad o del movimiento pues del sistema gastrointestinal. Entonces esto lo realiza, o sea, disminuye ese paso de las sustancias por la vía gastrointestinal, entonces puede aumentar la absorción de algunas sustancias que se absorben por vía gastrointestinal. Posible inducción de las enzimas citocromo 2E1 y 3A4, y también puede potenciar hipoglicemia. Tenemos el cardo mariano, su nombre científico es el Silybum marianum, tiene unas sustancias que se llaman, que son flavonolignanos, la principal es silimarina, que es como una composición de silibina, silicristina, silidianina y otras. Se supone que su uso es hepatoprotector, ¿sí? O sea, para disminuir como el trabajo, pues, por decirlo así, del hígado sobre diferentes sustancias. Sin embargo, ahora cuando hablemos de hepatotoxicidad, vamos a ver que este es uno de los relacionados con la posible hepatotoxicidad. En cuanto a las interacciones, entonces tiene inhibición de otras enzimas diferentes de las citocromos, que también son importantes en el metabolismo de algunos medicamentos, por ejemplo, el acetaminofén, y también inhibición de algunas enzimas de citocromo como la 3A4 y la 2C9. La efedrina, entonces está pues de diferentes especies de efedra, en la medicina china se llama Maowan, que es muy utilizada también, y las sustancias principales que contienen son efedrina, pseudoefedrina, metilefedrina. Normalmente se utiliza para mejorar la función pulmonar, pero también como estimulante o pérdida de peso. Pero las interacciones, las más importantes, es esto, que tiene una acción simpático-mimética. ¿Qué quiere decir esto? Que hace o simula la acción de la noradrenalina y la adrenalina en el sistema nervioso y a nivel periférico. Entonces, estas sustancias lo que nos puede hacer es aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca, generar estimulación del sistema nervioso central, entonces el paciente va a estar activo y puede ya llegar pues a hacer, digamos, efectos ya pues deletéreos por esa activación del sistema nervioso central. El paciente puede hacer ya psicosis y otro tipo de cosas. También tiene efectos serotoninérgicos, se los hablaba ahora con la hierba de San Juan, y es que puede aumentar la cantidad de serotonina libre y eso puede llevar a todos los efectos de los cuales ya les hablé. También tiene algo de efecto anticoagulante, potenciando y generando posibles riesgos de sangrado con otros anticoagulantes. Esta otra hierba se llama cava, o cava, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Su nombre científico es Piper metisticum. La cava se utiliza mucho como un sedante o ansiolítico. Ella es usada desde hace mucho tiempo y en muchas, digamos, ¿cómo se dice? En muchas pues, poblaciones se utiliza también como brebajes para actos religiosos o para festividades. Entonces, en algunas partes lo utilizan, por ejemplo, como el alcohol, porque genera también algo de síntomas de embriaguez. Entonces, una de las principales, como es un sedante, un ansiolítico, una de las principales interacciones que puede haber es depresión del sistema nervioso central. Ella va a potenciar el efecto de un neurotransmisor que se llama el GABA. Entonces, al generar esa depresión del sistema nervioso central, pues puede dar sueño, puede dar, pues ya es como sí, toda la parte pues, de sedación, también eso puede llevar a hipotensión, efectos pues, de bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Y también tiene una cosa que es un antagonismo de la dopamina. La dopamina es una sustancia que es importante en toda la parte de los movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente que tenga Parkinson,
muchas veces lo que tienen es una disminución de esta cantidad de dopamina. Entonces, al yo utilizar esta cava, lo que estoy haciendo es disminuyendo todavía más como esa acción de la dopamina, y eso me puede llevar a unos efectos extrapiramidales. Los efectos extrapiramidales son efectos adversos de alteraciones del movimiento, que por ejemplo en pacientes entonces con Parkinson podría empeorar su enfermedad, o en el consumo de otras sustancias, por ejemplo sucede con los antipsicóticos o con la metoclopramida, puede potenciar entonces este efecto. También tiene al parecer inhibición de citocromos, sobre todo la 2E1. Otra es la pimienta. Entonces hay una que se llama la pimienta negra y la pimienta larga. Tienen sustancias que se llaman piperina, se utilizan pues normalmente como especias, pero también digamos como propiedades médicas, como antidiarreico. Y lo que se ha visto también es disminución de ese vaciamiento gástrico, o sea, disminución del movimiento del gastrointestinal, pero también se ha asociado con la inhibición de estas enzimas de citocromo y de la glicoproteína P. La cúrcuma contiene una sustancia que se llama curcumina o ácido tuermérico. Tiene muchas propiedades también, y pues sabemos que también se usa en culinaria pues, o en la cocina. Y como posibles interacciones, entonces tiene un efecto antiplaquetario, una inhibición, puede generar una inhibición de las citocromos, pero también se ha visto posible inducción de la 1A2 y también efecto hipoglicemiante, entonces potenciando los efectos de los medicamentos para la diabetes. Tenemos esta otra sustancia que se llama Hydrastis, pues así se conoce comúnmente, su nombre científico es Hydrastis canadensis, se usa en hemorroides, para estreñimiento, algunas alteraciones menstruales y también como efecto antibiótico, y se ha visto que también puede generar una inhibición de la citocromos 3A4 y de la 2D6. Entonces, hasta aquí pues yo les hablo de sustancias como particulares, como les decía, son las sustancias que más han mostrado que puedan tener interacciones y que más frecuente lo han hecho. Sin embargo, pues miren, yo les nombré aquí, no sé, unas 10, 12 sustancias, pero pues productos herbales, suplementos dietarios y posibles interacciones hay muchas. Entonces, pues hay que tenerlo muy presente. En estos cuadritos les hago pues como algo del resumen con respecto a lo que ya les dije, y aquí añado pues como otras sustancias, ¿cierto? Que de pronto pues no mencioné. Entonces, potenciales efectos adversos o interacciones farmacodinámicas. Entonces, aumento del riesgo de sangrados con el ginkgo biloba, el ajo, el Dong Quai, que es una sustancia que utilizan para el cáncer de mama, para alteraciones menstruales, para la anemia, curiosamente, porque puede generar sangrados. El Danshen, que también es una cosa que se llama salvia miltorriza para enfermedades cardiovasculares. El ginseng, otra cosa que se llama la garra del diablo, que se utiliza para osteoartritis. El jengibre, el boldo, que sí lo hemos escuchado, me imagino que bastante, que es un diurético y también para alteraciones hepáticas y de la vesícula biliar. El té verde, el cava, bueno, las plantas que provienen del sauce, como la aspirina, por ejemplo, proviene de ahí, la cúrcuma, ¿cierto? Entonces, tener precaución con anticoagulantes y plaquetarios, que puedan generar depresión del sistema nervioso central, o sea, sedación, sueño, ¿cierto? Entonces, la cava, la valeriana, el chingo y la pasionaria. Entonces, tener precaución con otros sedantes, con antipsicóticos que tienen también un efecto sedante con el alcohol. Efectos extrapiramidales que les explicaba con el cava, ¿cierto? Que era por disminución de sus niveles de dopamina, que pueden generar pues diferentes alteraciones del movimiento, lo que llamamos distonías, también una cosa que se llama caticia. Aquí tenemos entonces el cava, hay una sustancia que se llama la nuez de Bethel, o también se llama nuez de la areca, que contiene pues sustancias que son colinérgicas, entonces por eso pueden generar ese efecto. La Rauwolfia, que la utilizan para la hipertensión. De hecho, de aquí deriva un medicamento que se llama la Reserpina. Listo. Entonces, alteraciones con otros medicamentos como antipsicóticos y metoclopramida. Recordemos el síndrome serotoninérgico con la hierba de San Juan, con cualquiera de estos medicamentos. Antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina como la sertralina, pero en general casi todos, el litio, antibióticos como la linezolida, algunos de los antipsicóticos y triptanes,
efectos simpático-miméticos que son estimulantes del sistema nervioso central, entonces la efedra, la yohimbina, la cafeína, regaliz, la moringa, con interacción pues, con cafeína que tenemos en medicamentos, con algunos descongestionantes y otros estimulantes, convulsiones o disminución del umbral convulsivo, el ginkgo biloba, el onagro, que es un aceite que se utiliza como analgésico, puede generar también disminución del umbral convulsivo, la borraja, que es también utilizado como diurético y para la próstata, el paico. Entonces esto puede generar alteraciones con algunos antibióticos que también disminuyen el umbral y con todos estos otros medicamentos. Psicosis y manía, el ginseng con algunos antidepresivos se ha visto relacionado. Bueno, nefrotoxicidad, por ejemplo, es importante con el regaliz, la moringa, especies de aristoloquia y una planta que se llama neem o nimbo de la India que se utiliza como antiparasitario. Hipoglicemia todos estos, hiperglicemia estos, alteraciones electrolíticas también, entonces hay algunos laxantes que contienen unas hojas de zen o los de cáscara sagrada porque pues al generar diarrea pueden generar pues alteraciones hidroelectrolíticas, pues como disminución de, por ejemplo, los niveles de potasio, ¿cierto? Cloro, entonces interacciones importantes con la digoxina, que es un tratamiento para la falla cardíaca, y otros medicamentos que puedan generar también, por ejemplo, hipocalemias y otros, pues, disminuciones de electrolitos. Y se ha visto, pues, que algunas hierbas que son reguladoras hormonales como el tonquai, el agnocasto, la serpentaria, pueden disminuir la acción del tamoxifeno, que es un medicamento importante para el cáncer de mama. Y con respecto a las cinéticas, entonces las que pueden tener inducción enzimática, las que pueden tener inhibición enzimática, ¿cierto? Entonces, pues aquí las tenemos, inducción e inhibición de transportadores y alteración de la absorción de medicamentos, como estas. Eso es como un resumen. Hablando entonces rápidamente de hepatotoxicidad, llamamos hepatotoxicidad el daño hepático secundario a compuestos químicos u orgánicos. ¿Por qué es tan importante? Porque es el principal órgano que está involucrado en el metabolismo de sustancias, casi que todas las sustancias, pues hay varias que no, pero en su gran mayoría las sustancias generalmente pasan por el hígado para ser metabolizadas y después poder ser eliminadas. Entonces el hígado constantemente pues está expuesto a todo este tipo de sustancias, entonces por eso es que es, digamos, aunque no es un efecto muy frecuente, pero sí pues puede ser importante pues en pacientes sobre todo que consumen todas estas sustancias. Es un efecto adverso que es raro, es poco predecible, pero puede ser grave, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con que es poco predecible? Que hay algunas sustancias que, digamos, se supone no son hepatotóxicas, no son conocidos hepatotóxicos, pero que igual pueden generar hepatotoxicidad dependiendo de la persona, por ejemplo, o también que en algunas ocasiones puede depender o no, pues, por ejemplo, de la dosis, ¿cierto?, del tiempo que se vaya relacionando. Entonces, no siempre por tener mayor dosis o por llevar más tiempo con el medicamento, pues va a tener más riesgo de hepatotoxicidad, algunas solamente con una dosis lo pueden generar. Vulnerabilidad individual, entonces les decía, depende de qué otras patologías tenga el paciente, de qué otros medicamentos tome, de la edad del paciente, de alteraciones genéticas, entonces no en todas las personas, por ejemplo, una sustancia va a generar hepatotoxicidad de la misma manera. Les decía, relacionado o no con la dosis y el tiempo. Hay otra cosa importante, es que hay un bajo reporte y notificación, entonces pues eso dificulta todavía más pues como el diagnóstico. Y lo otro es que es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Es que cuando yo defino que tengo una enfermedad hepática, llegar a definir que esa enfermedad hepática sea exclusivamente por ese medicamento o por esa sustancia que el paciente está tomando es muy difícil, porque no hay como una prueba para confirmarlo. Tenemos algunas escalas que nos ayudan a definir
con qué probabilidad esa sustancia está asociada o no a la hepatotoxicidad, pero también hay que descartar otras cosas antes de hablar que la toxicidad hepática se deba a un producto. Por ejemplo, que el paciente no tenga otro tipo de enfermedades como enfermedades virales, enfermedades autoinmunes, otros pues tumores, otro tipo de cosas que puedan estar generando ese efecto hepático y que eso me pueda estar pues como alterando ese análisis que estoy haciendo sobre el paciente. Con respecto a las estadísticas, entonces la red de lesión hepática inducida por medicamentos de Estados Unidos también pues constantemente está estudiando toda esta parte de la hepatotoxicidad y ellos dicen que hasta un 15% de las hepatotoxicidades domésticas, es decir, de las enfermedades, pues de las toxicidades hepáticas que suceden en casa, están asociados al consumo, el consumo de suplementos dietarios, ¿sí? Del 2004 al 2014 aumentó esa lesión hepática por suplementos dietarios en un 13%, ¿sí? Pasó de 7% a 20% en el 2014. Los que más han visto asociados con la enfermedad hepática son suplementos para aumentar la masa muscular, que contienen sobre todo mucha testosterona, y los que también están más relacionados son los suplementos que contienen múltiples ingredientes. Por lo general, los que tienen un único ingrediente no están relacionados como los que contienen en una misma tableta, por ejemplo, o en una misma presentación varios ingredientes. Han visto también que el pronóstico que tiene un paciente con enfermedad hepática pues, o hepatotoxicidad secundaria a un suplemento dietario es peor que el pronóstico de un paciente que tiene una lesión hepática secundaria a un medicamento de uso pues, prescrito, ¿cierto? Por ejemplo, han visto que los pacientes tienen una menor sobrevivencia, y mayor riesgo de trasplante que incluso los medicamentos antituberculosos, que son unos pues, de los medicamentos que más se relacionan con hepatotoxicidad. Entonces, en este último pues, reporte que hay en el 2020 de la revista pues, de Clínica de Enfermedades Hepáticas, nos muestran, entonces aquí son los artículos, los suplementos que más comúnmente se asocian con hepatotoxicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí los esteroides androgénicos anabólicos que se utilizan para aumentar esa masa muscular, que sobre todo contienen testosterona, que es el agente que se ha relacionado con esa hepatotoxicidad. Hay otro que se llama, pues, este producto que se llama Oxyelite Pro, que es para la pérdida de peso, también para el aumento de la masa muscular y contiene un componente que se llama aegelina. Slim Quick, que es para la pérdida de peso, que contiene té verde, ¿sí? Otro que es para la salud de las articulaciones, que contiene estas sustancias. Herbalife, eso sí lo hemos escuchado, pues yo creo que todos, hay muchos reportes de hepatotoxicidad con Herbalife. El problema es que Herbalife mantiene pues muchos, o sea, utiliza muchísimos compuestos, pero dentro de los que han visto asociados está el té verde, el ginkgo y el sopalmeto. Y otro que está también para la pérdida de peso, efedra, té verde, aloe vera. Entonces, todo esto pues, puede llevar al posible riesgo de hepatotoxicidad, ¿listo? Otros reportes de otros posibles hepatotóxicos, entonces les hablaba ahora de la silimarina, ¿cierto? La borraja, que entonces para la próstata como diurético, el té verde, entonces ya lo vimos. Hay uno que se llama celantina, que se utiliza como antiespasmódico también, pero también para bajar los niveles de colesterol. La crotalaria, que se utiliza sobre todo en culinaria, la efedra, ya hablamos de ella, heliotropos, que es como antiinflamatorio también, el cava, que ya hablamos de ella, la cáscara sagrada también, la Yersinia camboya, eso también pues es relativamente conocido, ¿cierto? Que es para reducción de peso, el senecio, camedrio, bueno, todos estos están relacionados, el aloe vera, también depende de cómo se consuma, el castaño de indias, la moringa. Esta es la fotico de la plantica del té verde. Y aquí entonces en esa misma revista que les hablaba ahora, que es el último pues, como reporte que hay sobre hepatotoxicidad por medicamentos herbales, entonces aquí los más relacionados, entonces el té verde, la Yersinia camboya, ¿cierto? Otro que se llama el ácido úsnico, la efedra, la cava del kratom. Entonces aquí pues el posible daño con el que está asociado, entonces daños ya en la mitocondria, que es como la parte más interna de la célula y en el cual se hacen como todos los procesos de producción de energía, que es importante.
también hay un daño que se llama daño por estrés oxidativo y es cuando se producen muchas radicales libres que generan pues daño en diferentes proteínas y de las membranas celulares, entonces llevan a daño celular y finalmente pues todo eso lo que lleva pues a que se bañen todas las células del hígado y pueda llevar pues como a su efecto. Realmente pues no, la clínica de la hepatotoxicidad es muy difícil pues como de definir, es así, muchas veces puede ser asintomática y simplemente manifestarse con un aumento de las enzimas hepáticas, entonces en algunas ocasiones el paciente ni siquiera se da cuenta porque no presenta ningún tipo de síntomas. En otras ocasiones hay síntomas inespecíficos, o sea, el paciente puede sentir como malestar, puede sentirse enfermo, ¿cierto? Con pereza, con lo que llamamos nosotros anemia o astenia, el dolor abdominal, pues ya digamos sobre todo a nivel de la parte superior derecha, que es donde tenemos el hígado, la ictericia, que es esa coloración pues amarillenta, pero como les digo, no todos los pacientes van a presentar estos síntomas. Lo más común es el aumento de enzimas hepáticas, entonces tenemos unas enzimas principales que se llaman las transaminasas, la AST y la ALT, que pueden pues alterarse, aumentarse, pero también están involucradas las bilirrubinas, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y ya en casos más graves, ya cuando hay como más alteración de la funcionalidad del hígado, entonces podemos ver alteraciones en todos los, pues en toda la parte de coagulación, disminución de la producción de proteínas, porque pues el hígado es un centro importante de producción de proteínas, por ejemplo en el albúmina, sangrados y ya pues falla hepática. Realmente el manejo pues va a depender de cada caso, lo principal es retirar esa sustancia que está implicada, en la mayoría de los casos se puede haber una reversión pues solo con el retiro de la sustancia, en algunos otros casos, sobre todo ya cuando estamos hablando de falla hepática, pues el paciente puede llegar a necesitar un trasplante, entonces esa es la gravedad como del asunto. Bueno, ahora entonces ya para terminar, unas recomendaciones y es en caso de que nosotros vayamos a tener pues consumo de alguna sustancia de estas, entonces pensar en comprarlo en empresas que sepamos que sean legales, que tengan registros INVIMA, que sean pues empresas serias, ¿cierto? Que ojalá sean prescritos por profesionales de la salud. Yo sé que esto no va a ocurrir pues, en la mayoría de los casos, pero en caso de que no sea prescrito por profesionales de la salud, pues aquí les pongo por lo menos informarse previo al uso, ¿sí? Entonces, buscar información, mirar qué problemas pueden haber. La página del INVIMA, por ejemplo, está abierta pues a las personas para investigar también y para reportar. Entonces hacer un adecuado reporte, eso no solamente es trabajo de los médicos, es también trabajo de todo el personal de la salud, de regentes de farmacia, de químicos, de los mismos pacientes, de las empresas. Entonces ante cualquier posibilidad de efecto adverso, pues hay que hacer el adecuado reporte. Tratar de no reemplazar medicamentos ni retrasar el inicio de una terapia que ya haya sido recomendada por un profesional de la salud por usar estas sustancias, ¿listo? Sí, y además siempre que cuando se les vaya a empezar pues digamos que por alguna razón tuvieron que asistir a una cita médica, por favor, si están tomando algún tipo de sustancia o decirle a los pacientes como si está tomando algún tipo de sustancia, déjenmelo saber porque pues miren la importancia que tiene saber si toma alguna sustancia con algún medicamento. Evitar entonces mezclas de sustancias, habíamos dicho ahora, entre mayor cantidad de sustancias y mayor cantidad de medicamentos, más riesgo de toxicidad y de interacciones. Y recordar siempre que estas sustancias no son ni para tratar, ni para diagnosticar, ni para curar, ni para aliviar las enfermedades, son suplementos dietarios, ¿listo? Hay unos signos de advertencias en los cuales pues no debemos creer, ¿sí? No debemos caer, entonces por ejemplo una promesa de solución rápida, ¿cierto? Las soluciones mágicas a la hipertensión, a la diabetes, al cáncer, pues no lo hemos logrado en la medicina ahora pues con un suplemento cualquiera en un mes de uso, entonces pilas con eso. Las palabras garantizado o un descubrimiento científico, entonces se ha visto que estas sustancias son como las menos confiables, que vengan en un idioma extranjero, sobre todo pues en chino pues, o este otro tipo de idiomas, porque probablemente ni siquiera digan realmente lo que es, pues cierto, sino que simplemente sean cosas inventadas. Los correos en masa, y aquí también aplica pues como todo el mercadeo por redes sociales, entonces tener mucho cuidado con esto. Que digan que son alternativas a medicamentos ya aprobados o que tienen el mismo efecto que el medicamento aprobado.
cuando dan esos testimonios personales y solo por el hecho de que digan naturales, pues no quiere decir entonces que podemos confiar en estos productos. ¿Listo? Ya entonces, como conclusiones, saber que este uso de suplementos dietarios es global, ¿sí? No solamente ocurre en nuestros países, sino a nivel de todo el mundo. Es un uso muy común, ya vimos las estadísticas, muchísima gente puede consumir este tipo de productos. Hay poca regulación, ¿cierto? De hecho, pues no hay regulación antes de su comercialización y eso puede tener diferentes consecuencias adversas a la salud. También lo que les decía ahora es que no estoy hablando en general de todos los productos y tampoco les estoy diciendo no consuman, ¿cierto? Sino que hay que hacerlo de manera adecuada. Algunos poseen efectividad clínica y perfil de seguridad comprobado, entonces pues en ese sentido pues digamos que podemos utilizarlos. Muchos están asociados a múltiples eventos adversos e interacciones, como ya lo vimos. Se requieren estudios de mayor calidad y se requiere también que haya un mayor reporte de eventos adversos. Siempre que se vaya a iniciar el consumo de algún, o el uso de algún suplemento dietario debe ser con muchas precauciones. Muchas gracias a todos por escuchar la charla. Estos son mis datos en caso de que necesiten algo, de que queden alguna duda o que requieran compartir algo, pues con el mayor de los gustos está mi correo en mi celular. Bueno, doctora Manuela, muchas gracias por habernos compartido este conocimiento tan importante el día de hoy. Bueno, manera de información, en la página del INVIMA, en la sección de medicamentos y productos biológicos, se encuentra toda la información relacionada con productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, ¿cierto? Entonces, en el apartado de productos fitoterapéuticos, el INVIMA publica unos listados, uno de ellos es el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos en Colombia. En este documento podrán encontrar información acerca de esas plantas, qué parte de la planta es la que posee esa sustancia que se usa con fines terapéuticos. En estos documentos también se proporciona información relacionada con las preparaciones farmacéuticas disponibles en el país que cuentan con registro sanitario. Se dan algunas recomendaciones de posología, indicaciones y contraindicaciones e información de las interacciones que se pueden presentar. Bueno, también hay otro listado que es de la sala especializada de productos naturales de la Comisión Revisora, en el cual se encuentran documentadas las plantas que son consideradas como tóxicas y en este se especifica qué parte de la planta es tóxica, qué componentes son los que son tóxicos y la bibliografía que soporta esta información. Bueno, les recuerdo que en el chat de la transmisión encuentran el link para acceder al registro de asistencia, así como el link para el cuestionario de evaluación de satisfacción de esta actividad para que lo tengan presente, por favor. Vamos a pasar a nuestra sesión para responder las preguntas. Bueno, entonces... entonces nos consultan quién le hace el control a las ventas de productos naturales puerta a puerta. Entonces, bueno, pues sobra decir que eso está totalmente prohibido. Estos productos solamente se pueden comercializar en establecimientos debidamente autorizados. Está totalmente prohibida la venta ambulante de productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, por lo que en el caso en que se detecte esta conducta, solicitamos nos hagan el reporte correspondiente a la Secretaría de Salud para poder realizar la intervención. Bueno, otra de las preguntas es, ¿por qué muchos productos naturales comparten el mismo registro INVIMA? Bueno, con relación a esto, si son suplementos dietarios, un solo fabricante puede tener el mismo registro INVIMA para diferentes productos, pero no aplica de la misma forma para los productos fitoterapéuticos. En este caso, sí cada uno debe contar con registro sanitario. Bueno, por el momento... Bueno, entonces esta capacitación queda disponible en la página de la gobernación para que lo tengan presente. Ya para finalizar,
hacemos un llamado desde el programa de farmacovigilancia de la Secretaría de Salud a promover el uso seguro de plantas medicinales, como lo mencionaba la doctora, procurar siempre que esto se haga, el consumo de esto se haga de forma moderada, bajo la asesoría de un profesional de la salud. Y también es muy importante que desde la atención médica se indague con los pacientes acerca de, de conductas de consumo de este tipo de productos que permitan en algún momento poder asociarlos con la aparición de incidentes adversos o, como hablamos el día de hoy, con la interacción de los tratamientos farmacológicos que están recibiendo estos pacientes. Bueno, y pues además hacerles también un llamado muy especial. Es muy importante poder generar información relacionada con la seguridad asociada al consumo de los productos a base de plantas medicinales. Por eso recordamos que los incidentes adversos que se detecten durante el consumo de estos deben ser reportados al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Y también le recordamos tener presente que el INVIMA constantemente hace publicaciones relacionadas con alertas sanitarias e informes de seguridad que están asociadas a este tipo de producto para que las consulten y, bueno, que se puedan tomar las conductas que allí indica. Bueno, a ver si tenemos más preguntas. Bueno, nos damos las gracias a todos por haber participado de esta actividad de capacitación y bueno, esperamos que haya sido de su agrado, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.